Biblias, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hemos estado por varias semanas ya en Juan capítulo 7. Y en cada una de estas secciones de este capítulo encontramos siempre al final de cada sección que hay un revuelo en lo que Jesús dice o hace. Y los revuelos en la vida de Jesús no fueron infrecuentes, fueron muy frecuentes, estuvieron muy a disposición de Él continuamente. Y cuando examinamos este Evangelio, prácticamente todo el Evangelio, continuamente, casi en cada capítulo hay una confrontación o con los líderes religiosos o con la incredulidad de las personas. Eso nos muestra de que Jesús, o más bien Juan, relatando la historia de Jesús, quiere mostrar que la incredulidad es una de las epidemias más fuertes que va a enfrentar el cristianismo bíblico. De hecho, en el tiempo de Juan están apareciendo ciertos grupos que están tergiversando, y eso lo sabemos por la primera carta de Juan, cuando examinamos cómo el gnosticismo está penetrando ya en el interior de la iglesia y está haciendo estragos. Juan escribe la primera carta para que los creyentes de las iglesias puedan saber discernir entre la verdad y el error. Y en el capítulo en los versículos anteriores al versículo 37, recordarán de que estamos en el quinto discurso de Jesús en este evangelio. En este quinto discurso, Jesús ha confrontado muchas veces o varias veces a las personas. Primero fueron su propia familia, ustedes recordarán eso, la expresión que ni aún sus hermanos creían en Él es una marca muy fuerte en este capítulo. Luego, de allí en adelante, Jesús entra a la fiesta de los tabernáculos, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, y comienza a enseñar y levanta otro revuelo, porque la gente está preguntándose cómo es que este hombre puede enseñar sin haber estudiado. Ya hemos explicado que el estudio del cual se refieren las personas allí no es que Jesús fuera un analfabeta, sino que sencillamente no había sido parte o no había sido entrenado en las principales escuelas rabínicas de su época. Y luego, cuando seguimos viendo allí hasta el versículo 36, donde nos quedamos en la última ocasión, Jesús habla acerca de que su tiempo todavía no ha llegado. La gente está murmurando, los fariseos están enviando alguaciles, y Jesús les dice de que vendrá un tiempo donde lo buscarán y no lo encontrarán, y que ese tiempo todavía está por venir. Ahora, en los versículos 37 al 44, que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a encontrar en estos versículos dos elementos del llamado a los necesitados espirituales que Jesús hace como una invitación para nosotros a reflexionar sobre nuestra propia necesidad espiritual, sobre nuestra propia relación con Él. Así que vamos a leer capítulo 7, versículos 37 al 44, 37 al 44. Un llamado a los sedientos espirituales. Un llamado a los sedientos espirituales. Dice Dios en su palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos que tu palabra nos edifique, que tu Espíritu nos ministre en esta mañana a través de la iluminación de tu palabra. Suplico que pueda ser clara las verdades que tú has evidenciado en este pasaje, que cada uno de nosotros podamos no solo ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. Te agradecemos, Señor, y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. La sed es un asunto grave. La sed es un asunto crucial, sobre todo cuando uno está en una condición vulnerable, enfermedad. Algunas veces los médicos recomiendan, más bien establecen, que antes de una cirugía, a veces 24 horas, a veces 12 horas, no se debe de tomar nada de agua. Creo que hay una razón específica allí médica, no la sé, no soy médico, pero si alguno es médico acá puede saberla o ha investigado sobre eso. Pero lo cierto es que esas 12 horas o esas 24 horas son los tiempos más difíciles, sobre todo cuando uno experimenta la necesidad de beber agua. Hay muchas cosas que pasan por la mente, y como tenemos un corazón engañoso y perverso, sobre todo aquello que se nos prohíbe es lo que más deseamos. Y en ese momento, cuando se nos prohíbe tomar agua, parece que aparece el río dibujado en cualquier parte, y uno voltea para un lado y encuentra un río dibujado, encuentra otro, un manantial allí también dibujado, encuentra agua por todas partes. Lo cierto es que Jesús aquí se está dirigiendo a aquellos sedientos también, a los sedientos, pero no a los sedientos de agua, sino a los sedientos de justicia, de salvación. Eso mismo agrega el libro de Isaías, en Isaías 55, y es un mismo llamado el que hace Isaías. Dios hace el llamado en Isaías 55: a todos los sedientos, venid y tomad, bebed, comprad, sin dinero y sin precio. Realmente es un llamado general a todos aquellos que se dan cuenta de su miseria espiritual. En este primer elemento de este llamado a los sedientos espirituales que Jesús hace, encontramos en los versículos 37 al 39 la convocación del llamado a la fe en Cristo. Esta convocación es una convocación oportuna. Hay un momento específico, y si ustedes se fijan, el pasaje dice explícitamente: en el último y gran día de la fiesta. El adjetivo gran día, o mejor en la traducción, pero en el último día, el grande, el más grande, es lo que resalta el idioma original. No es muy claro por qué Jesús espera hasta este último día, aunque hay algunos elementos del contexto histórico de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que estamos en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, la que se celebraba 6 meses antes de la fiesta de la Pascua. Era la fiesta principal, era la fiesta más concurrida de todas las fiestas en Israel. Eso lo dijimos cuando hablábamos de por qué Jesús
sube hasta mitad del tiempo. Hay una persecución abierta ya hacia Jesús. Hay personas desde la última ocasión que Jesús se presentó en Jerusalén, allá junto al estanque de Betesda, cuando sana a un hombre paralítico de hace muchos años, y esas personas comienza una persecución, comienza a haber una persecución sin cuartel. Jesús se aleja de allí, regresa a Galilea y sigue su ministerio allá y regresa unos días después a esta fiesta. Ahora, el contexto histórico es importante porque algunas veces es difícil reconstruirlo solo con las escrituras o con lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que recurrir a fuentes secundarias para poder entender qué es lo que estaba realmente pasando, o qué es lo que ocurría durante esta celebración. Y uno de los maestros bíblicos más reconocidos en cuanto a la explicación que da del contexto histórico es William Barclay. William Barclay no es muy ortodoxo en cuanto a su doctrina, pero sí es un excelente expositor en cuanto al contexto histórico de la Biblia. Y es interesante cuando lo leemos, y él dice, voy a hacer una cita bastante larga de él, porque necesito poner la base de lo que está ocurriendo en esa fiesta. Dice William Barclay que tenía un doble significado. En primer lugar, tenía un significado histórico. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable que en su pasado habían sido perseguidos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. Es por eso que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, porque se hacían enramadas, pequeñas enramadas, simbolizando lo que había pasado en su peregrinar en el desierto. Sigue diciendo Barclay, el propósito era que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en chozas al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Luego, dice, en un segundo lugar, tenía una significación agrícola. Esta fiesta de los tabernáculos era sobre todo una fiesta de acción de gracias por la cosecha. La gente y la liturgia hebrea la llamaban la fiesta de nuestra alegría, porque marcaba el final de todas las cosechas, ya que para esa fecha ya se habían segado la cebada y el trigo y vendimiado las uvas, como establecía la ley. Tenía que celebrarse cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Así lo dice Éxodo 23:16. Había que guardarla cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, decía Deuteronomio 16:13. No daban las gracias solo por la cosecha, dice Barclay, sino por todas las cosas buenas de la naturaleza que había o hacían la vida posible y feliz. En cuanto a la liturgia, dice Barclay, había una ceremonia que se incluía especialmente en esta fiesta. Se les decía a los fieles que tomaran ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, según Levítico 23:40. Los saduceos decían que esta era una descripción de los materiales de los que habían de hacer las chozas, y los fariseos, contrariamente, decían que los participantes en la fiesta tenían que traer estas cosas cuando venían al templo. Todos los días, dice Barclay, todos los días de la fiesta venía al templo la gente con sus ramas de palmeras y de sauce, y formaban con ellas una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 3 loos de capacidad, o sea, más o menos 1,5 litros, al estanque de Siloé, y la llenaba de agua, y luego volvía y entraba a la puerta del agua mientras la gente recitaba Isaías 12:3, que decía: sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El agua se subía al altar
del templo y se derramaba como una libación al Señor, una ofrenda al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas, con acompañamiento de flautas, cantaba el Halel, es decir, los salmos 113 a 118. Toda aquella ceremonia, sigue diciendo Barclay, dramática, era una acción de gracias por el don de Dios del agua y una oración por la lluvia y un recuerdo de cuando salió agua de la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. El último día de la fiesta era la ceremonia, era importante y era especialmente impresionante porque daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron e Israel conquistó la ciudad. Todo eso es lo que ocurría durante la celebración, y eso nos da luz realmente para saber por qué Jesús llama a los sedientos en este momento. Ellos están orando por lluvia, ellos están orando por la provisión de la lluvia para el próximo año, están agradeciendo por la lluvia recibida, y Jesús alza la voz y dice a todos los sedientos: venid. Si alguno tiene sed, venga y beba. Es importante notar el hecho de que Jesús, cuando entra a esta fiesta, recuerdan, entra como en secreto. La gente no lo sabe, no sabe a qué horas Él entra, aunque dice que entra a la mitad de la fiesta, Juan, pero la gente se sorprende al verlo allí. Incluso se preguntan por qué es que a este hombre no le está pasando nada y no le están haciendo nada. ¿Habrán reconocido los líderes de que este hombre es verdaderamente el Mesías? Pero en ese contexto, cuando Jesús alza la voz, que literalmente dice que grita, exalta su voz, eleva su voz al punto de querer ser oído, esta expresión se usa también de clamar en algunos otros contextos. Habla de levantar la voz con el fin de resonar en todas partes del templo. Y como dijimos, el templo es un lugar bastante amplio y se estimaba de que había varios miles de personas. Aún levantando la voz, quizás podría alcanzar a algunos cuantos cientos, pero obviamente no iba a alcanzarlos a todos. Pero Jesús levanta la voz porque está pensando en una declaración pública. Él está hablándole a todos aquellos que el Padre le dio y a aquellos que vendrían a Él. Es ese momento en el que sin duda Jesús quiere marcar una diferencia, quiere ser escuchado, aunque eso le cueste la vida. Jesús sabe de que no ha llegado su hora. Jesús sabe de que hay un tiempo específico y esa no es su hora. De hecho, Él sabe de que todavía faltan 6 meses para la Pascua y que es virtualmente imposible de que lo capturen en ese momento. Sin embargo, eso no significaba de que no podían hacerle daño, no podían apresarlo quizás, no podían dañarlo quizás, o incluso hacerle algún agravio. Pero Jesús alza la voz. Y es que realmente es en ese momento cuando una persona está en su peor condición, cuando siente la mayor necesidad, cuando está ofuscado por diferentes situaciones en su vida, cuando no encuentra salida, cuando debido a las múltiples cosas, rituales, observados que ha hecho, mucho ritualismo en su vida, se da cuenta que no es suficiente. Cuando te das cuenta de que has hecho todo por obedecer la palabra de Dios, por obedecer los mandamientos de Dios, pero una y otra vez vuelves a caer, una y otra vez te encuentras en una condición paupérrima. Dolorosamente tienes que reconocer que no hay salida. Y es en ese momento donde el alma gime
donde el alma clama a Dios por su ayuda, es cuando Dios también levanta su voz para anunciar a todos aquellos que están sedientos, todo aquel que tiene sed, que venga y beba. Noten que esta es una convocación honesta. Jesús no está diciendo, bueno, no, a todos los estoy llamando, pero solo los elegidos van a venir. Todos son llamados. Jesús está haciendo un llamado general, lo que se denomina en la soteriología o en el estudio de la doctrina de la salvación, un llamado general. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos tienen que ir a Cristo. Ya más adelante, en unos versículos, el final del versículo 38, Él nos va a explicar qué significa venir a Jesús y beber. Abierta para todos los que oían, Jesús hace esta invitación general. Por supuesto, la idea seguía siendo de una necesidad espiritual. El Señor enseñó esto a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pero recuerdan, había una situación de rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Y entonces Jesús responde, si supieras, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Y recuerdan, la mujer en ese capítulo sigue insistiendo de manera obstinada, sigue insistiendo, porque lo único que está pasando allí es que está negándose a reconocer su pecado, está buscando por todas formas escapar del mensaje confrontador del Evangelio. Ella le dice, bueno, pero ¿cómo vas a sacar esa agua? Ella sabe que no, Jesús no le está hablando del agua física, y sin embargo insiste en eso varias veces. Aquí, en el versículo 38, Jesús va a hacer una explicación de eso. Va a explicar a qué se refiere que aquel que tiene sed venga a Él y beba. Esta convocación sin duda es efectiva para los elegidos. ¿Quiénes van a responder? ¿Quiénes van a venir y van a beber? Sin duda, solo aquellos que han sido salvados, han sido regenerados, que han nacido de nuevo, ni uno más ni uno menos. Porque para reconocer la belleza de Cristo y la singularidad de Cristo, no se puede hacer en la carne, se necesita que haya un nuevo nacimiento. A menos que haya un nuevo nacimiento, no hay ninguna oportunidad para que un hombre pueda contemplar la belleza y su necesidad espiritual, la necesidad de Cristo. Son dos imperativos, venga y beba, dos imperativos que marcan el llamado efectivo, el llamado irresistible para aquellos que por el Espíritu Santo han sido salvados, han sido hechos nacidos de nuevo. Es importante mencionar aquí que el llamado general y el llamado efectivo se ilustran muy bien aquí. Aunque todos escuchan el llamado a creer en Cristo, no todos responden en fe y arrepentimiento hacia Él. Y eso nos pasa ahora a nosotros también. Les predicamos el Evangelio a muchas personas, pero solo aquellos que han sido hechos nueva criatura son los que responderán. Solamente aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Para la mayoría, Jesús es simplemente un buen hombre que nos enseñó cómo vivir. Es un hombre que sufrió, sí, sufrió mucho, sufrió por los pecados del mundo, pero de ninguna manera es aquel que me sustituyó, llevando la ira que me correspondía, presentándose delante del Padre y pagando por todos
mis pecados. Mucha gente habla de Jesús como el Salvador del mundo. Y la pregunta nuevamente que Jesús hizo a sus discípulos es pertinente hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un buen hombre? ¿Un profeta? ¿Un hombre que dijo cosas interesantes? ¿Similar a Confucio? ¿O es tu Salvador? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo una figura religiosa a la cual imitar porque bueno, eso nos va a traer bendiciones? ¿O es tu Señor? Si Jesús no es tu Señor y Él no manda en tu vida, es probable que tampoco sea tu Salvador. Seguro que no es tu Salvador, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. No son solo los que oyen su voz, sino los que le siguen. En este mundo moderno, lleno de comunicación y de muchas ideas, tenemos el alcance de muchas personas, tenemos redes, tenemos medios de comunicación masivos que hacen fácil la comunicación. Y es fácil que una persona piense, llegue a pensar que es cristiano por el simple hecho de haber hecho una simple oración, por congregarse en una iglesia, porque sus padres eran cristianos. Es fácil caer en el error de creer que soy un creyente porque bueno, comulgo con las ideas de Cristo y estoy de acuerdo en todas las ideas, salvo algunas pocas, pero en la mayoría estoy de acuerdo con Él. Parece que eso huele a peligro, huele a condenación. Versículos 38 y 39, el Señor entonces en esta convocación va a esclarecer sus palabras. Primero lo hace el Señor mismo y luego lo hace Juan mismo en el versículo 39. En el versículo 38 Jesús va a decir que venir y beber es igual a creer en mí. Es un llamado directo a confiar en Cristo. El venir y beber del versículo anterior habla completamente o queda completamente esclarecido con el significado que es creer. Los sedientos espirituales reciben el llamado de venir y creer en Cristo. Y ahora, ¿a qué se refiere Juan con creer en Cristo? ¿O a qué se refiere Jesús cuando habla de creer en mí? El autor supone que los lectores entienden que esta creencia no es simplemente una creencia de su sola existencia, como algunas veces llegamos a pensar. Le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa de Jesús? Jesús existió. Qué bueno, qué bien, ya usted ya es un cristiano entonces. No, los demonios creen que Jesús existió, pero eso no los hace creyentes. No es creer en la bondad de Jesús, no es creer en los milagros de Jesús, más bien el autor apunta hacia una creencia originada por un nuevo nacimiento, manifestada en un recibimiento de Jesús como el único y verdadero Mesías en Juan 1:12, y una perseverancia debido a un pastoreo ininterrumpido de parte de Él. Y eso se declara en Juan capítulo 10, versículos 1 al 16. Se le puede dar maná para que se sacien, para que tengan lo que realmente necesitan. Y les dio maná por 40 años, los sustentó, proveyó para su necesidad física, pero también para su necesidad espiritual. Ahora Juan, en el versículo que sigue, va a esclarecer también las cosas, porque Juan no quiere dejar nada al azar.
En el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, venir y tomar, beber del agua para el que tiene sed, implicaba ser saciado y además recibir el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan, en este versículo 38, agrega una explicación adicional. No quiere dejar nada al azar, a la imaginación, aunque parece que lo que trata de explicar es que aquellos que vinieran a Cristo no recibirían agua física, sino más bien el Espíritu Santo. Por supuesto, también quiere resaltar que ese Espíritu que recibirían tiempo después, de manera permanente, sería en Pentecostés, cuando Jesús fuera glorificado. ¿Recuerdan? El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no radicaba en habitar permanentemente en el creyente, sino, como dice Juan capítulo 14, versículo 17, el Señor Jesús, explicando esto, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dos preposiciones claves ahí: con y en. Con es junto a ustedes, en comunión con ustedes, y en es dentro de ustedes, en su interior. Los que creyesen en Él recibirían el Espíritu Santo de forma permanente, pero no en ese momento, sino en Pentecostés, cuando Jesús fuera glorificado. Esto de glorificado podría apuntar a la resurrección, si quisiéramos pensarlo, podría apuntar al tiempo que Él pasó acá, pero más creemos que cuando se refiere a que Jesús aún no había sido glorificado, estamos hablando de la ascensión, cuando Jesús sube a la diestra del Padre, porque es en ese momento en que el Espíritu Santo de Dios desciende y mora en el creyente, mora en aquellos que habrían de ser salvos. Un poco más adelante de este pasaje, siempre en el Evangelio de Juan usa la misma expresión de glorificado para referirse a la resurrección de Jesús en Juan 12:16, pero también en Juan 13:31, hablando de la ascensión. Que la expresión traducida es correcta. Parece que dentro del evento de la resurrección, a lo que Juan hace referencia es a la ascensión que traería el Espíritu Santo a sus vidas. Convocatoria no es una palabra ajena a nuestro vocabulario, la usamos continuamente. Hay convocatoria a elecciones, hay convocatoria a plazas laborales, hay convocatoria para integrar un grupo. Realmente no es algo ajeno. Y aquí Jesús está lanzando una convocatoria para todos aquellos que reconocen su miseria, que reconocen su necesidad. Un día un maestro bíblico se acercó a una hermana de una iglesia y le dijo: oye, ¿por qué pecados murió Cristo? ¿De qué pecados te salvó Cristo a ti? Dijo: bueno, yo he sido cristiana desde que me acuerdo, nací en un hogar cristiano, mis papás me enseñaron la Biblia y yo siempre estuve allí en la iglesia, nunca me salí de allí. Y el profesor volvió a insistir: ¿pero de qué pecado te salvó?
Bueno, no sé. No veo ninguno en este momento. Dijo el profesor, quizás Jesús no te ha salvado, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores, a los sedientos, a los que reconocen su miseria, a los que reconocen que no tienen nada que ofrecer. A ellos los va a salvar. Si tú no te reconoces pecador, entonces Jesús no murió por ti. Eso causó una gran conmoción a la hermana, que oye, hermana, gracias al Señor. Pero en ese momento le pareció chocante. Hermanos, siempre es importante evaluar nuestra relación con Cristo. Usted no puede creer que usted es un creyente porque asiste a una iglesia cristiana bíblica. Usted no puede creer que usted es un cristiano porque lee su Biblia. ¿Qué relación tiene usted con Cristo? En la intimidad de su vida, ¿qué relación tiene usted con Cristo? Si no tiene una relación, este llamado es para usted. Ese llamado es para que venga y beba el agua de la vida y sacie su sed y encuentre riqueza, encuentre deleite en Cristo. Por eso es que para algunos Cristo, la iglesia, la Biblia es aburrida. No hay deleite. No hay deleite sencillamente porque no han gustado a Cristo. Y eso es clave. Es importante. En segundo lugar, noten aquí parte de la convocatoria que Jesús hace. Noten la confusión. La confusión del llamado a la fe en Cristo. Surge inmediatamente después, versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Pero obviamente esta es una referencia, o esta es una alusión a Deuteronomio 18, 15 al 18, donde se habla de un profeta que Dios le daría a Israel como Moisés, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Se acuerdan de Juan 17? Estuvimos examinando en la escuela bíblica. Claramente es una referencia a ello. Esto ya lo había dicho, ya se había mencionado antes. La gente ya había reaccionado de esta manera en Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Recuerdan? Después del milagro de la multiplicación, o de la señal de la multiplicación de los panes y los peces, la gente también se pregunta: ¿este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo? Más bien, asevera: es tan grande lo que acaba de hacer de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente reacciona pensando: no puede haber alguien diferente al profeta que había de venir. Este hace las mismas cosas. Noten allí cómo es clave la gramática, porque hay un artículo determinado. Juan dice que las personas están diciendo: este es el profeta, no un profeta, lo cual lo pondría en similitud a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, pero no, la gente está hablando de el profeta, una
persona específica, un profeta específico, y ese profeta específico no es más que Jesús. Noten la reacción de otros. Otros decían: este es el Cristo. Otro grupo de personas está convencido de que está frente a frente con el Mesías que habría de venir, el Mesías profetizado desde antes, el Mesías del cual habló a Daniel, el Mesías del cual se profetizó a David, su hijo, el ungido, el rey descendiente de los lomos de David, que gobernaría para siempre a Israel. La confusión no era nueva. Ya antes se habían preguntado si este hombre llamado Jesús era el Cristo o el ungido. Se dice que en un contexto judío casi siempre la palabra Christos, que es griega, debe traducirse siempre como Mesías, porque estamos hablándole a aquellos que se les hizo la promesa. Debemos recordar que este título encerraba gran significado. Generalmente los reyes, los sumos sacerdotes, eran ungidos con aceite y tenían el título de ungidos. Pero de nuevo el artículo, el ungido, el Mesías, el Cristo, hace una distinción clara en esto. Daniel 9:15 al 27 habla sobre este que habría de venir. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es a este Mesías príncipe al que ellos se están refiriendo y al que están esperando. Ellos piensan: este debe ser el Mesías, no hay otra opción. Este debe ser el ungido, el que vendría, el que prometió Dios. Noten, sin embargo, no están convencidos completamente. No dice la Escritura, dicen otros que replican a esta expresión. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, hay una confusión en cuanto a su origen. Hay una confusión previa en cuanto a su función. ¿Es este el profeta? ¿Es este el Mesías? Pero ahora la confusión va en cuanto a su origen. Y esta confusión proviene de la incredulidad, sin duda. Aquellos todavía están viendo rasgos que evidencian alguna similitud a lo que sabían que sería el profeta o el Mesías. Pero estos están dudando debido a su origen. La pregunta del versículo 42 expresa la confusión que imperaba debido al origen conocido de Jesús. Por supuesto, ese conocimiento que tenían era impreciso. Como se ha explicado antes, era una pena que los líderes religiosos, cegados por su propio tradicionalismo, no se hayan tomado la molestia de averiguar con precisión sobre el origen verdadero de Jesucristo. Una nación acostumbrada a la genealogía, sabiendo de quién eran hijos, bisnietos, nietos, de quién eran sus descendientes, no se tomaron la molestia de examinar la descendencia de Jesús, aunque los evangelistas lo hacen de manera muy amplia. Tanto Lucas como Mateo lo hacen al principio de sus evangelios. Pero quizás, aunque hubieran tenido toda la información, hubieran encontrado otra excusa para negarse a creer. La cuestión aquí no era falta de información, la cuestión aquí era incredulidad abierta.
están negándose a creer. Los incrédulos son especialistas en buscar excusas para creer en Jesús. La cuestión no es una cuestión de racionalismo, sino una cuestión de incredulidad espiritual, de ceguera espiritual. Los falsos maestros se aprovechan de esas personas que comulgan con el Evangelio, que comulgan con las verdades de Jesús, pero no se comprometen. Ya un maestro antes lo ha advertido, maestro bíblico, comentarista bíblico, dijo: realmente son tal para cual. Tanto los maestros falsos merecen a los cristianos falsos, como los cristianos falsos merecen a los maestros falsos. Es la forma en cómo Dios resguarda a su iglesia, a su verdadera iglesia, llevándose a los falsos. Por supuesto, sí, una iglesia es verdadera. Si una iglesia es falsa, lo que puede ocurrir, lo mejor que puede ocurrir es irse de ella. No puedo permanecer en una iglesia falsa. Sería en contra de mi salud, en contra del espíritu. No puedo seguir. Noten la confusión entonces en cuanto a su origen. ¿No dice la escritura del linaje de David, dicen ellos? Porque había una profecía también de Miqueas 5:2. No solo la profecía de 2 Samuel 7, donde Dios le promete a David que nacería un descendiente y él nacería de los lomos de David, sino más bien en Miqueas 5:2 se habla del nacimiento. Es el pasaje que también citan los maestros de la ley cuando Herodes les exige saber dónde habría de nacer el Cristo. Dicen: en Belén. Eso dice Miqueas 5:2. Tú, Belén de Efrata, pequeña entre todas las ciudades, de allí saldrá el Mesías. La confusión en cuanto a su efecto general aparece en los versículos 43 y 44. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo división, literalmente dice. Se separaron los grupos, se hicieron evidentes los grupos. Refleja que las personas, la multitud, se separaron unos de otros, unos para ser aún más hostiles con Cristo y otros para ser sus seguidores. Sin duda, aunque esta separación es notable aquí, lo cierto es que eso mismo ocurre con los fariseos y saduceos. Se separan cuando les conviene, pero también se unen cuando les conviene. Esta multitud se unirá un poco más adelante en el capítulo 18 para condenar a Jesús, para llamar a que lo crucifiquen. No podemos negar que dentro de esa multitud habían creyentes. La palabra de Dios fue efectiva para con los suyos y habrá traído a aquellos que creerían, habrá traído a la fe. Pero no se puede negar la hostilidad de toda la multitud, porque en el versículo 44 dice: y algunos de ellos querían prenderle, querían tomarle en sus manos para acabar con su vida. Era tanto el aborrecimiento que generaba el ofrecimiento de Jesús. ¿Qué es lo que les ofrece Jesús? Venid a mí, tomen el agua vida, tomen del agua de vida, sáciense. Y lo que ocasiona en ellos es un odio sin precedentes. Ningún ser humano ha sido tan odiado como el Señor Jesucristo. No solo en su ministerio terrenal, si no se preguntan ustedes hoy, en este tiempo también.
Mucha gente dice que ama a Jesús. Mucha gente dice que conoce a Jesús. Pero realmente ni lo conocen, ni les importa. Es indiferente para ellos. Aunque la palabra encierra un profundo deseo de querer tomarle para acabar con su vida, la reacción es casi animal. La reacción es tan fuerte que no puede detener esa reacción. La confusión es producto normal de las reacciones de las multitudes a la identidad de Jesús. Usted hable a la gente de un Jesús buena onda, de un Jesús que está dispuesto a ser mi compinche, que me va a solapar todos mis pecados, y la gente está contenta con ese Jesús. Pero no están contentas con el Jesús de la Biblia, que te llama al arrepentimiento, que te confronta, que te dice que si no has nacido de nuevo no tendrás parte en el reino de los cielos, que te dice que a menos que te arrepientas no serás de sus ovejas, que te dice que a menos que le sigas, que a menos que permanezcas, que a menos que le ames de manera exclusiva, no eres parte de los suyos. Ese no es el Jesús que me enseñaron, dirá mucha gente. Y tienen razón, porque mucha gente no ha sido expuestos al Jesús de la Biblia, sino a una caricatura que no es Jesús de manera alguna. Hermanos queridos, piensen en cómo esto afecta sus conciencias y sus mentes. ¿Cuál es el estado de tu alma ante el mensaje de Jesucristo? ¿Qué reacción tienes? ¿Cómo respondes ante él? ¿Indiferencia? ¿Odio? ¿Agradecimiento? ¿Reconocimiento? ¿Negación? ¿Rechazo? ¿Cómo reaccionas cuando se te presenta al Cristo de la Biblia? Cuando usted te llama a venir a Él, a buscarlo solo a Él. Debes de examinarte, debo de examinarme. Cada uno de los creyentes que estamos aquí debemos de examinarnos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuánto importa su palabra? ¿Importa su palabra en mi vida, para mi vida? ¿Lo tomo en cuenta en cada área de mi vida o solo en las que me conviene? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían ahí que eras un profeta, otros dijeron que eras algo así parecido a Elías. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les dice Jesús. Y Pedro surge como, siempre Pedro aparece ahí como impulsivo, pero muchas veces acertado. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tener una concepción clara de Jesucristo proviene de la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios que vamos a tener una concepción correcta de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por lo que tú estás haciendo en nosotros, en medio de nosotros. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por haberlo traído al mundo, habernos salvado por medio de su preciosa sangre. Gracias, Jesús, porque no solo
nos has dado la seguridad de la vida eterna, sino la posibilidad, la certeza de una relación íntima contigo. Agradecemos cada misericordia, cada bondad que recibimos. Agradecemos, Señor, la obra completa de tu Hijo en la cruz. Que tú seas exaltado y que su nombre sea proclamado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.